Esta parábola que menciona nuestro Señor sobre la semilla de mostaza y nos hace ver pues que es la más pequeña de las semillas, pero crece y se hace la mayor de las legumbres hasta convertirse en árbol. Aquí está la Iglesia Católica, la iglesia que ha fundado Jesucristo. Lleguemos a considerar el día de hoy las notas características de la iglesia que ha fundado Jesucristo, la Iglesia Católica. Una santa católica apostólica y que ha empezado o que se ha fundado pues en Roma, por eso es también romana. Y ante estas nuestras características, en este domingo y en toda la semana, demos gracias a Dios, porque nos ha dado la fe que ha traído Jesucristo, porque estamos dentro de la iglesia que ha fundado Jesucristo, porque recibimos los sacramentos que nos ha dejado Jesucristo, porque tenemos la esperanza de que estamos caminando hacia la culminación de la Iglesia Católica, que es el reino de los cielos. Pero también pidamos por aquellas personas que un tiempo estuvieron aquí cada domingo a la Santa Misa. Pidamos también por aquellas personas que, además de estar aquí presentes cada domingo, se acercaban a los sacramentos, recibían pues esa savia divina en sus almas, pero ya no están aquí. Y lo peor del caso es que ya no están aquí, pudiendo estar aquí. Pidamos pues por nosotros y por todos aquellos que pues ya no están aquí pudiendo estar, y aquellos que nunca han estado, pero pidamos para que lleguen a estar aquí, compartiendo la misma iglesia, compartiendo la misma fe, recibiendo los mismos sacramentos, avanzando por el mismo camino de la perfección cristiana hasta llegar al reino de los cielos. Vamos viendo las notas características. En primer lugar, una, Jesucristo no fundó dos iglesias, tres iglesias. Fundó una sola iglesia católica y puso una cabeza visible en forma de jerarquía. ¿Qué le dijo a Pedro? Pues Pedro se llamaba Simón, ¿verdad? Pero le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así le dijo. Y en ese momento, a partir de ese momento, pues lo puso como fundamento de su iglesia. Y después de San Pedro han seguido hasta ahorita 260, otros marcan 262 legítimos sucesores de San Pedro. Los sumos pontífices que nos han dejado una línea recta, una línea que pues hemos seguido a través de ellos y a través de los concilios que han dejado. Jesucristo pues ha dejado una iglesia y así una sola fe, un solo bautismo, unos solos sacramentos. No ha fundado dos, no ha fundado tres. Hay autores que me han llamado la atención cómo es que han llegado a decir que han llegado a afirmar que Lutero, por ejemplo, es parte de la Iglesia Católica, que forma parte de uno de sus brazos del árbol de la Iglesia Católica. Pero momento, si bien es cierto que Lutero fue un monje, me parece que agustino, al ver pues todos los desastres que estaban pasando en el credo, abusos que estaban pasando en el clero, pues él quiso quitar esos abusos, pero también quiso quitar o mover los fundamentos de la iglesia que había fundado Jesucristo, y no pudo. Entonces, ¿qué hace? Se sale de la iglesia católica para fundar otra iglesia.
Tan así que sí la conocemos como luteranos. Los luteranos no son católicos. Me viene a la mente la reforma que quiso emprender, que hizo San Bernardo, muy diferente que Lutero. En su tiempo, pues también había terrible relajamiento en las costumbres de la sociedad y del clero. ¿Y qué hace San Bernardo? ¿Quiere cambiar los fundamentos de la iglesia? No. Empieza la reforma por sí mismo, por su misma persona. Continúa en su monasterio, que llega a ser ejemplar sobre todos los demás monasterios. Y así se va dando esa renovación en la iglesia, manteniéndose la misma, pero renovada. Manteniéndose pues con esa vida pujante del catolicismo. Y hasta llegó a ser pues hasta gran consejero de algunos papas. Qué gran diferencia con esto otro, que hizo Lutero, que quiso quiso quitar los abusos que estaban presentándose, pero también mover los fundamentos, quitar los fundamentos de la iglesia que ha fundado Jesucristo. Entonces la iglesia es una, santa, santa por su fundador, Jesucristo, Dios verdadero, hombre verdadero. Santa por su doctrina, santa por los medios de santificación que nos ha dejado Jesucristo. Pero porque sea santa, ya todos vamos a ser santos, así porque sí, de la nada. Vamos viendo. Jesucristo dio su vida por nosotros, nos redimió. Y esta redención tiene frutos infinitos, capaces de salvar a generaciones y generaciones que sigan. Si el mundo siguiera otros 2.500 años más, 5.000, 20.000, lo que sea. Pero que aunque Jesucristo haya muerto por todos los hombres, eso no significa que ya todos los hombres sean salvos, todos los hombres sean santos. Bien lo explica San Agustín, al decir que el árbol de la vida en el paraíso, pues de ahí comían Adán y Eva. Y de no hacer porque fueron corridos por del paraíso, pues dejaron de comer del árbol de la vida. Pero si hubieran estado ahí, seguir alimentándose de ese árbol de la vida, pues iban a tener la vida eterna. Porque los sustentaba, los preservaba de la corrupción. Pues bien, cuando viene Jesucristo y con su pasión dolorosa da su vida por todos los hombres, ahí está, dice, ahí ve San Agustín el árbol de la vida en el mundo, no en el paraíso, aquí en el mundo y a través de los siglos. Pero porque esté el árbol de la vida, o sea, la redención de Jesucristo en el mundo, ya todos los hombres están libres de la corrupción moral. Ya todos son salvos. No, ahora falta que vaya cada uno a tomar de ese fruto. Aquí es donde viene la dificultad. ¿Por qué? Pues porque no todos van y agarran de ese fruto y lo comen. Jesucristo, con su pasión dolorosa, ha muerto por todos nosotros y nos ha dejado, por ejemplo, esos medios de salvación que son los sacramentos. ¿Cuántos hay que toman de ese fruto? Nos ha dejado la Sagrada Eucaristía, con la cual alimentamos nuestras almas. Pero ¿cuántos hay que se alimentan de ese fruto? Ya lo decía a sus limitadas experiencias un barbero que tenía un cliente ateo y le decía, no, es que Dios no existe. Y él le dijo, pues, comparándose su profesión, dice, pues es como si yo dijera que
hay muchas personas greñudas en el mundo. ¿Por qué hay muchas personas greñudas en el mundo? ¿Por qué no vienen a mí para cortarse el pelo? ¿Cuántos hay que se lamentan de que Dios no existe porque mira cuántos males hay en el mundo? Por eso. Pero si se acercaran a Dios, ¿cuántos males se resolverían? Y así se alejan de Dios y se alejan de la iglesia también. O la otra comparación que hacía de que ¿cuántas personas hay con las manos sucias? ¿Acaso no hay jabones en el mundo? Vayamos al jabón, vayamos al agua y nos limpiaremos de nuestras manos. Así pues con esto. Jesucristo ha dado la vida por nosotros, su redención es superabundante, de méritos infinitos, para redimir uno, este mundo y todos los demás que Dios lo poblara de hombres. Pero resulta de que no todos por eso son salvos. No todos van y agarran del fruto del árbol de la salvación, del árbol de la redención. Pues demos gracias a Dios porque el fundador de la iglesia es Jesucristo. Persona santa, santísima. Demos gracias porque nos ha dejado una doctrina santa. Pero pasemos al tercer paso. Animémonos a acercarnos a la redención, a ese árbol de la vida y tomemos de su fruto. Para que no solamente nos gocemos de que su fundador es santo, de que la doctrina es santa, sino que también nosotros preservémonos de la corrupción moral. El mundo se está desmoronando. ¿De qué nos sirve tanta tecnología, tanto progreso, tanto bienestar material, si por dentro las personas se están pudriendo moralmente? Y ahora el que se porta bien es raro. La persona que tiene buenas costumbres es raro. Pues como aquella piedra preciosa, por eso es rara, de raro hermosura, porque no es como las demás piedras que uno va caminando y patea en la calle. Pocas piedras preciosas. Qué bueno que fueran muchas. Lleguemos pues a aprovecharnos en buen sentido de la redención de Cristo. Y además de que nos alegremos de que el fundador es santo, la doctrina es santa, pues logremos preservarnos de la corrupción de este siglo, practicando las virtudes, practicando esa doctrina santa. ¿Y qué nos va a dar fuerza para poder practicarla? Los sacramentos que nos ha dejado Jesucristo en su iglesia. ¿Cuál iglesia? La que Él ha fundado, la Iglesia Católica. Entonces, una santa católica. Es católica porque se ha extendido por todo el mundo. Es universal. En la epístola de hoy, San Pablo menciona dos ciudades, dos pequeñas comunidades que han dado ejemplo a otras comunidades por su fe, por su esperanza, por su caridad. Y San Pablo ha predicado con su palabra, con su ejemplo y hasta con milagros. Aquí lo dice en la epístola. Y que la iglesia se ha extendido por todo el mundo ha sido un milagro. Dice San Agustín, ¿con milagros o sin milagros? La iglesia católica, la iglesia es de Dios. Y ahí está la prueba. Porque se ha extendido con milagros o sin milagros. Con milagros es de Dios. Sin milagros, ahí está el mayor milagro que se ha producido. Entonces, una santa católica que se ha extendido por todo el mundo y llama a todos a pertenecer a ella. Católica, apostólica, porque viene desde Jesucristo, desde los apóstoles, tiene sucesión apostólica. Así como Jesucristo puso a San Pedro como cabeza de la iglesia,
también le ha dado el Espíritu Santo para regir la iglesia. Cuando dice a los apóstoles, les sopla sobre ellos y dice, recibid el Espíritu Santo. Les ha dado la potestad de perdonar pecados, de hacer este milagro de la transustanciación en la consagración del pan y del vino, para que se convierta en su cuerpo y su sangre. Y también les ha dado esto de regir su iglesia a través del Espíritu Santo. Y entonces, esa sucesión apostólica que se ha pasado de los apóstoles a los obispos que consagraron, y después los obispos que consagraron a aquellos obispos, y así se fue yendo. Para ponerles un ejemplo de lo que no es sucesión apostólica y comprender bien lo que es, Enrique VIII un tiempo fue un gran defensor de la iglesia, tan así que recibió una condecoración por el Papa de eso. Una condecoración por ser defensor de la fe. Pero después se fue alejando de los sacramentos. Quiso unirse a otra mujer, pero él ya era casado. ¿Y qué quiere hacer? Va con el Papa para que lo divorcie, según él. Y el Papa pues no podía hacer eso y le se lo dijo. Y recibe la amenaza de que si no lo divorcia, Inglaterra se separa de la Iglesia Católica. Pues le dolió mucho al Papa, pero dice, eso no puedo hacerlo, y si lo vas a hacer eso, pues qué lástima. Cumple su amenaza, se separa de la Iglesia Católica y pone un ministro suyo a que llegue a regir la Iglesia en Inglaterra. Algunos obispos se adhieren a él, otros no, pero se fueron muriendo aquellos obispos. Y aquel ministro pues fue consagrando obispos, pero él, o sea, no fue otro obispo el que fue consagrando obispos. Eso fue en 1500 y tanto. Pues en 1800 y tanto, 300 años después, el Papa León XIII forma una comisión para investigar si los anglicanos habían perdido la sucesión apostólica. Y efectivamente, esa fue la conclusión de la comisión de cardenales que les pidió eso. Llegaron a perder la sucesión apostólica. Y así, pues nosotros tenemos la tranquilidad de que mantenemos la sucesión apostólica, de que tenemos esas características de una santa católica, apostólica y romana. Hay personas que no lo creen así, porque dicen, pero es que no están con el Papa. Momento, para estar tenemos que tener aquí un ídolo, para estar aquí tenemos que aceptar los divorciados vueltos a casar, que puedan comulgar. Para estar unidos tenemos que entonces no decir nada sobre el aborto. Terrible. Tenemos la tranquilidad de que seguimos esa línea de sucesión apostólica. Una santa católica, apostólica y romana. San Pedro, ahí fue donde inició la iglesia, en Roma. Y después de él, todos los legítimos sucesores que han seguido después de él a través de los siglos hasta el que llevamos. Pues demos gracias a Dios por esto, de que hasta ahorita nos ha conservado en la fe, en la iglesia, en los sacramentos. Pero también pidámosle para que nos conserve en la fe, para que nos conserve en los sacramentos, para que podamos seguir asistiendo a la Santa Misa y transmitirle esa fe católica a nuestros hijos, a los nietos y todas las generaciones posteriores. Pidamos pues el día de hoy y toda la semana porque haya más católicos, pero también los católicos que están aquí no pierdan su fe y no pierdan los sacramentos. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.